Hijo mío, detén ese pensamiento antes de que vuelva a robarte la paz. No sigas cargando en silencio algo que Dios quiere ayudarte a soltar en este mismo instante. Hay una parte de tu corazón que ha esperado demasiado tiempo para escuchar esto. Una parte que se esconde detrás de las sonrisas cotidianas y de las palabras de aliento que sueles dar a los demás mientras tú te desmoronas por dentro. Detente un momento, respira profundo y permite que este mensaje sature tu alma con una calma que hace mucho tiempo no experimentas. No estás aquí por una simple coincidencia, ni por un error del algoritmo. Estás aquí porque el cielo ha escuchado el sonido de tu respiración cansada cuando el mundo entero se ha ido a dormir. Sé que estás cansado, pero no estás cansado solamente por las actividades del día o por la rutina pesada que desgasta el cuerpo. Tu agotamiento es mucho más profundo. Es un cansancio que se ha instalado en el alma, un peso invisible que se genera cuando tienes que parecer fuerte, mientras algo dentro de ti sigue esperando una respuesta que parece nunca llegar. Es la fatiga de sostener las expectativas de todos, de ser el pilar de tu familia, de mostrar una fe inquebrantable ante tus amigos, mientras en la intimidad de tu habitación tus manos tiemblan y tus ojos se llenan de agua. Ese es el dolor silencioso que nadie ve, el dolor de la espera prolongada, el dolor de sentir que el cielo está de bronce y que tus palabras se pierden en el vacío de la noche. A veces miras a tu alrededor y parece que la vida de los demás avanza con una facilidad asombrosa. Ves cómo otros alcanzan sus metas, cómo sus oraciones reciben respuestas inmediatas, cómo abren puertas con ligereza, mientras tú pareces atrapado en el mismo capítulo de siempre, atrapado en una temporada de invierno que se ha extendido más de lo que tus fuerzas pueden soportar. No has perdido tu fe, no has dejado de creer en el poder de Dios, y eso es precisamente lo que hace que todo duela más. Sigues creyendo, pero te has quedado sin energías para seguir pidiendo. Tus oraciones ya no son largas ni elocuentes, a veces solo se reducen a un suspiro, a un gemido indescifrable, a una mirada fija en el techo esperando una señal, una caricia divina que te recuerde que no estás completamente solo en este desierto. Hoy quiero decirte que el silencio de Dios no significa su ausencia. En este mismo momento, mientras sientes que el suelo se hunde bajo tus pies y que la tristeza intenta definir el resto de tus días, una verdad eterna se está levantando sobre tu vida. Tu dolor actual no es un destino permanente, es solo una transición. Las noches de lágrimas tienen un propósito divino que tus ojos humanos aún no logran descifrar, pero que tu espíritu comenzará a comprender a partir de hoy. Tu historia no va a terminar en el anonimato del sufrimiento, ni en el rincón del olvido, donde la desesperanza intenta sepultar tus sueños más sagrados. Permítete reconocer la profundidad de lo que estás viviendo. No reprimas ese nudo en la garganta que se forma cuando recuerdas los proyectos que se rompieron, los caminos que se cerraron o las personas que se marcharon cuando más las necesitabas. Dios entiende perfectamente la anatomía de tu quebrantamiento. Él no se asusta de tu debilidad, ni se aleja cuando tu mente se llena de preguntas incómodas. Al contrario, la promesa que hoy se escribe con letras de oro sobre tu destino es clara y contundente. Tus lágrimas no serán tu final. Hay una esperanza real y gloriosa después de esta noche tan oscura que estás atravesando. La angustia suele decirte al oído que has esperado en vano, que el tiempo se ha terminado para ti y que es mejor rendirse antes de volver a sufrir una nueva decepción. Te da miedo volver a tener esperanza, te da miedo levantar los ojos y creer que las cosas pueden ser diferentes, porque ya has experimentado el golpe frío de la desilusión en el pasado. Pero hoy se rompe ese ciclo de temor en tu interior. La palabra que hoy llega a tu vida no es una motivación pasajera, es un ancla para tu alma desgastada. Lo que hoy parece un retraso doloroso, en las manos del Creador se está transformando en una protección misteriosa y en una preparación profunda para lo que viene. No estás detenido en el tiempo, aunque sientas que los meses pasan y tu situación sigue siendo exactamente la misma. En el reino de lo invisible, allí donde la lógica humana no tiene acceso, Dios está moviendo los hilos de tu historia.
Cada lágrima que ha caído sobre tu almohada, cada lágrima que has tenido que limpiar rápidamente antes de que alguien entrara a tu espacio de trabajo, no se ha perdido en el olvido. Ninguna de ellas ha sido en vano. El cielo las ha guardado con una ternura infinita, no como un registro de tu sufrimiento, sino como la evidencia de un corazón que, a pesar de estar roto, decidió seguir confiando, decidió seguir esperando, aunque todo estuviera en su contra. El final de tu proceso no lo determina la crisis que hoy te quita el sueño, ni los diagnósticos médicos, ni las cuentas bancarias vacías, ni el vacío que dejó aquella traición que todavía te cuesta perdonar. El final de tu historia lo escribe aquel que te diseñó desde el vientre de tu madre, aquel que conoce cada uno de tus días antes de que ninguno de ellos existiera. Y el diseño de Dios para ti nunca ha incluido la derrota final como el cierre de tu biografía. Lo que estás viviendo ahora es solo el escenario donde su gracia se va a manifestar con mayor poder, porque es en la debilidad humana donde la fuerza del cielo se perfecciona de manera perfecta. Sé lo difícil que es mantener la calma cuando el entorno se vuelve hostil y las voces de la duda se vuelven más ruidosas que la propia promesa. Sé que hay momentos en los que quisieras apagar el mundo, desconectarte de todo y simplemente desaparecer por un instante para no tener que dar explicaciones a nadie. Está bien sentirse así, está bien reconocer que tus fuerzas humanas han llegado a su límite absoluto. Es precisamente en ese límite donde comienza el verdadero obrar de la fe, el momento en que dejas de intentar resolverlo todo con tus propias estrategias y permites que los brazos eternos te sostengan, te arrullen y te devuelvan la paz que perdiste en el camino. No intentes descifrar el futuro en esta noche. No intentes adivinar cómo Dios va a abrir la puerta que hoy está cerrada con candados de hierro. Tu única tarea en este momento es descansar, es soltar el control que está desgastando la salud y la mente y aceptar que estás siendo cuidado por encima de tus circunstancias visibles. La noche puede ser muy densa, el frío de la incertidumbre puede calar hondo en tus huesos, pero la luz del amanecer ya está en camino, avanzando con una velocidad que tu ansiedad no te permite percibir, pero que tu fe puede intuir en lo profundo de tu ser. Tus lágrimas no son una señal de cobardía, son el lenguaje de un alma que necesita ser restaurada por su Creador. Es el cauce por donde sale el veneno del desespero para dar lugar al agua limpia de la confianza renovada. No te avergüences de tu sensibilidad en esta temporada de tu vida, porque es a través de esa misma sensibilidad que vas a poder experimentar la cercanía de Dios como nunca antes lo habías hecho. Él está más cerca de los quebrantados de corazón de lo que te imaginas. Su presencia se vuelve más densa y real justamente allí donde el dolor es más agudo. Quédate un poco más en este espacio de reflexión, porque la jornada apenas comienza y tu corazón necesita absorber cada una de estas palabras para poder resistir los vientos del día de mañana. Hay una capa más profunda en todo esto que estás viviendo, una dimensión espiritual que está a punto de revelarse ante tus ojos y que cambiará por completo la perspectiva de tu sufrimiento actual. No estás desamparado, no estás viviendo las consecuencias de un abandono divino. Estás bajo el cuidado minucioso de un Dios que sabe exactamente cuándo callar para dejarte crecer y cuándo hablar para recordarte que sigue siendo tu protector fiel. Pero para entender cómo el cielo procesa tu dolor, es necesario que miremos hacia atrás, no con la intención de revivir la herida para que sangre de nuevo, sino para descubrir el hilo invisible de la fidelidad divina que ha estado sosteniendo tu vida entera. Hay un misterio sagrado en las noches en las que sientes que ya no puedes más. Es en esos momentos de vulnerabilidad absoluta donde la soberanía de Dios se acerca de una manera que la mente humana no puede comprender del todo. El mundo suele despreciar la fragilidad. La sociedad te exige que te levantes de inmediato, que muestres una actitud ganadora y que ocultes cualquier rastro de debilidad detrás de una pantalla de éxito artificial. Sin embargo, para el Creador del universo, tus momentos de quiebre no son un desperdicio, sino el terreno más fértil para sembrar una bendición eterna.
A veces te preguntas si Dios realmente se acuerda de los detalles de tu sufrimiento, o si tus oraciones simplemente se confunden entre los millones de voces que claman cada segundo en todo el planeta. Querido amigo, la distancia entre tu situación actual y el cumplimiento de la promesa no está vacía. En la dimensión de lo espiritual existe una verdad que puede traer un descanso profundo a tu mente fatigada. El cielo nunca desecha lo que te ha costado lágrimas. Existe una antigua metáfora bíblica que nos recuerda que Dios recoge cada una de tus lágrimas y las guarda en su vasija celestial, como si cada gota de tu dolor fuera un tesoro invaluable que merece ser recordado y honrado en su presencia. Imagina por un instante el significado profundo de esta verdad. Dios no mira tu llanto con indiferencia ni con prisa. Él no te dice que dejes de llorar de manera fría. Al contrario, Él se inclina de manera personal hacia tu dolor, toma nota de la razón de tu angustia y procesa de manera silenciosa los elementos que servirán para construir tu testimonio en el futuro. Lo que tú consideras una pérdida de tiempo o una muestra de derrota, en las manos del Creador se convierte en la materia prima para un milagro que manifestará su gloria de una forma que ni siquiera imaginas. Tu dolor presente está siendo registrado, medido y limitado por una justicia perfecta que no permitirá que sufras ni un segundo más de lo necesario para tu madurez espiritual. El peso de la tristeza prolongada suele venir acompañado de un sentimiento de aislamiento muy destructivo. Empiezas a creer que nadie en tu entorno es capaz de comprender verdaderamente la profundidad del vacío que experimentas. Te rodeas de personas, participas en conversaciones, cumples con tus responsabilidades laborales y familiares, pero por dentro sientes que estás habitando un desierto privado donde nadie puede entrar. Las palabras de consuelo que te ofrecen los demás, aunque bien intencionadas, muchas veces se sienten superficiales, como si golpearan la superficie de un océano profundo sin llegar jamás a tocar el fondo de tu verdadera aflicción. Esa soledad no es para destruirte, sino para desmantelar las dependencias humanas que muchas veces te impiden experimentar la suficiencia de la gracia divina. Cuando te quedas sin las respuestas del mundo, cuando los consejos de los expertos fallan, y cuando el apoyo de tus seres queridos no alcanza para llenar el vacío, tu alma se ve obligada a mirar hacia arriba, a buscar la fuente original de la paz. Es un proceso doloroso, un despojo de las seguridades terrenales que te obliga a depender exclusivamente del aliento de vida que proviene del Altísimo. Es allí, en el punto más bajo de tus recursos humanos, donde la fortaleza divina se convierte en tu realidad más sólida. Para comprender a fondo este proceso de la espera y el dolor silencioso, necesitamos mirar una historia que no comenzó con un canto de victoria, sino con un alma profundamente amargada por la esterilidad y el menosprecio. Hace miles de años, en una época de confusión espiritual y crisis social, vivió una mujer llamada Ana. Su nombre significaba gracia o favor, pero su realidad cotidiana parecía contradecir por completo el significado de su identidad. Ella vivía en un hogar donde el amor de su esposo era evidente, pero su vientre permanecía cerrado, impidiéndole alcanzar el anhelo más profundo de su corazón en aquella cultura, el privilegio de dar vida. La esterilidad de Ana no era simplemente una condición física, era una herida social y emocional que se agudizaba día tras día debido a la provocación constante de su rival. En aquel hogar había otra mujer que sí tenía hijos y que utilizaba su fertilidad como una herramienta de tortura psicológica para humillar a Ana año tras año. La Escritura nos deja entrever el peso de esa dinámica familiar destructiva. Ana no sufría en un vacío abstracto, sufría bajo el escrutinio de voces que le recordaban constantemente lo que le faltaba, voces que se burlaban de su espera y que ponían en duda el favor de Dios sobre su vida. Tal vez tú puedas identificarte con el escenario que vivía esta mujer. Quizás en tu vida cotidiana también existen provocadores, voces reales o pensamientos internos que actúan como una burla constante ante tu situación. Son esas voces que te preguntan dónde está tu Dios mientras sigues desempleado,
o aquellas que te recuerdan tu edad y la aparente imposibilidad de reconstruir tu familia. Son las circunstancias que se levantan cada mañana para recordarte lo que perdiste, lo que no has podido lograr y lo lejos que te encuentras de la estabilidad que tanto anhelas. Al igual que Ana, te encuentras atrapado entre el deseo profundo de un milagro y la dura realidad de una confrontación diaria con tu propia limitación. El texto nos relata que el dolor de Ana llegó a ser tan agudo que ya ni siquiera podía comer. El alimento físico pierde su valor cuando el alma está desnutrida por la desesperanza. Su esposo, intentando consolarla desde su perspectiva limitada, le preguntaba por qué lloraba y por qué estaba su corazón triste, cuestionando si su amor no era mejor para ella que 10 hijos. Pero el amor humano, por más sincero y abundante que sea, no puede sanar el área específica que Dios ha reservado para manifestar su intervención soberana. Hay vacíos en tu vida que ninguna relación, ningún éxito financiero y ningún aplauso humano podrán llenar jamás, porque fueron diseñados para ser ocupados únicamente por la respuesta milagrosa del Creador. Ana entendió que continuar discutiendo con su provocadora o buscar el consuelo incompleto de su esposo no cambiaría la condición de su vientre. Ella tomó una decisión que marcó el inicio de la transformación de su historia. Decidió llevar su amargura directamente al único lugar donde el dolor puede transformarse en propósito. En uno de los viajes anuales al santuario de Silo, después de que la familia había terminado de comer, Ana se levantó con el corazón lleno de angustia y se dirigió hacia el templo para derramar su alma delante del Señor. No fue una oración estructurada, no fue un rezo religioso repetitivo, fue el desborde honesto de un espíritu que ya no tenía fuerzas para seguir fingiendo. Imagina la escena en la penumbra del santuario antiguo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo, observando el movimiento de la gente. En un rincón, lejos de las miradas protagónicas, Ana lloraba amargamente mientras oraba. Lo peculiar de su clamor era que ella hablaba en su corazón, sus labios se movían con rapidez, pero su voz no se escuchaba en absoluto. Era una oración completamente interna, un diálogo íntimo entre su dolor y el Dios de los ejércitos celestiales. Ella no necesitaba gritar para ser escuchada, porque la distancia entre su corazón roto y el oído de Dios se había reducido a cero a causa de su sinceridad. Esa forma de orar, nacida de la extrema debilidad, fue malinterpretada por la autoridad religiosa de la época. Elí, al ver que sus labios se movían sin emitir sonido, pensó que la mujer estaba ebria. En lugar de ofrecer compasión o discernir el dolor ajeno, el sacerdote la confrontó con dureza, exigiéndole que dejara su vino y que se apartara de su embriaguez. Qué dolor tan grande debe haber sido para Ana sufrir no solo la burla de su rival en casa, sino también el juicio equivocado del líder espiritual en el lugar donde se suponía debía encontrar refugio y comprensión. Esta parte de la historia nos muestra un reflejo exacto de lo que muchas veces experimentas en tu propio caminar de fe. Cuando decides ser vulnerable, cuando buscas a Dios desde tu quebrantamiento, a menudo te encuentras con el juicio frío de aquellos que solo miran las apariencias externas. Personas que no conocen tus noches de desvelo, que no saben el esfuerzo que te cuesta levantarte de la cama cada mañana, se sienten con el derecho de calificar tu fe, de etiquetar tu dolor como falta de confianza o de juzgar tus silencios como una muestra de derrota espiritual. Sin embargo, la respuesta de Ana ante la acusación injusta nos enseña el camino de la verdadera madurez espiritual. Ella no respondió con rabia ni intentó defenderse atacando al sacerdote. Con una voz firme pero impregnada de humildad, le explicó que no estaba ebria, sino que era una mujer atribulada de espíritu, que no había bebido vino ni sidra, sino que estaba derramando su alma delante del Señor. Ana le pidió que no la tuviera por una mujer impía, porque la realidad era que por la magnitud de su congoja y de su aflicción había estado hablando hasta aquel momento. Ella defendió la legitimidad de su dolor sin perder la dignidad de su fe. Quédate con esta imagen en tu mente mientras avanzamos en esta reflexión. Ana se encontraba en el punto más crítico de su crisis,
juzgada por los hombres, provocada por su rival, estéril ante la sociedad, pero completamente conectada con el trono de la gracia a través de sus lágrimas silenciosas. Ella no sabía que ese momento de máxima humillación en el templo era el preludio de la respuesta más grande de su vida. Ella solo sabía que no podía volver a casa cargando el mismo peso con el que había llegado. Esta noche, tú también te encuentras en las puertas de tu propio santuario espiritual, listo para entender que tus lágrimas no son el punto final de tu biografía, sino el preludio del obrar divino. Cuando Ana se levantó de aquel suelo, algo había cambiado en la atmósfera de su alma. La realidad física a su alrededor seguía siendo exactamente la misma. Las paredes del santuario de Silo no se habían movido. El sacerdote Elí continuaba sentado en su lugar y el vientre de la mujer permanecía cerrado. Sin embargo, el peso insoportable que la había acompañado durante años se había quedado postrado en la tierra, disuelto en la presencia de aquel que escucha en lo secreto. El relato bíblico nos muestra que el error de juicio del sacerdote se transformó en un canal de bendición cuando la verdad del corazón de Ana salió a la luz. Elí, al comprender la magnitud de la aflicción de esta mujer, desarmó su dureza y pronunció palabras que marcarían el rumbo de su destino. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, fue la declaración que resonó en el silencio del templo. Aquella no era simplemente una frase de cortesía religiosa, era una palabra de liberación que cerraba una temporada de angustia y abría las puertas a una dimensión completamente nueva. Ana recibió ese mensaje no como el pensamiento de un hombre que se había equivocado minutos antes, sino como un decreto del cielo emitido a través de la autoridad espiritual del santuario. Ella no exigió una señal visible, no pidió una prueba inmediata de que su cuerpo había sanado, y tampoco esperó a regresar a su hogar para comprobar si el milagro se había materializado. La Escritura nos regala un detalle extraordinario que contiene la clave para tu propia restauración en esta noche, y es que la mujer se fue por su camino, comió y no estuvo más triste su semblante. Detén tu mente en este pasaje por un instante. Ella volvió a comer, recuperó el apetito que el dolor le había robado y la amargura que antes deformaba su rostro desapareció por completo. Su transformación interna precedió a su realidad externa. Ella no dejó de estar triste porque hubiera visto el resultado de su oración, sino porque depositó la certeza de su vida en la fidelidad de la promesa divina. Su fe se manifestó en la capacidad de sonreír y descansar mientras el proceso físico todavía requería tiempo para manifestarse. Esta es la gran lección que el espejo de la palabra quiere proyectar sobre tu situación actual. Muchas veces pasas los días esperando que la tormenta cese para poder experimentar un poco de paz. Crees que solo serás feliz cuando esa deuda se cancele, cuando esa persona regrese, cuando la enfermedad abandone tu cuerpo o cuando finalmente alcances el reconocimiento que mereces. Vives en un estado de postergación emocional constante, permitiendo que las circunstancias externas dicten la calidad de tu sueño y la alegría de tu corazón. Pero el diseño espiritual nos enseña que el verdadero milagro comienza al revés. Comienza cuando eres capaz de cambiar tu semblante antes de que la respuesta sea visible a los ojos humanos. Dejar el Gangnam en el altar significa negarte a seguir cargando aquello que ya entregaste en oración. Cuando Ana se levantó del suelo del templo, sus manos se soltaron del problema y se aferraron a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ella no regresó a su casa a discutir nuevamente con su provocadora, ni se encerró en su habitación a dar vueltas a los mismos pensamientos de fracaso que la habían atormentado durante tanto tiempo. Ella caminó con la dignidad de quien sabe que su causa está en manos del juez justo. Caminó con la certeza de que su llanto ya no era un grito desamparado, sino una semilla plantada en la eternidad. Hoy estás llamado a realizar ese mismo movimiento espiritual en lo profundo de tu ser. Sé que es difícil comer cuando la angustia cierra el estómago. Sé que es complicado mostrar un semblante sereno cuando las presiones del día a día intentan arrastrarte hacia el abismo de la desesperación.
Pero la voz de la gracia te invita en este momento a imitar el paso de Ana. Te invita a levantarte de la postura del lamento y a recuperar la postura de la expectativa santa. Tu dolor no se ha disipado porque seas indiferente a la realidad, sino porque has descubierto que tu realidad está gobernada por alguien que es infinitamente más grande que tus dificultades. No permitas que la duda te diga que cambiar tu actitud es una forma de autoengaño o una muestra de ingenuidad. La fe no niega la existencia de los problemas. La fe lo que hace es quitarle el derecho al problema de definir quién eres y cómo vas a vivir tus días. Al igual que aquella mujer en Silo, tú puedes elegir en esta noche que tu rostro no refleje más la derrota que el enemigo quiere imponerte. Puedes decidir que la paz que Dios te ofrece sea el maquillaje de tu espíritu, la fuerza que estabilice tus emociones y la luz que guíe tus decisiones en medio de la incertidumbre. Por eso, en este momento de quietud, es necesario que te atrevas a realizar una declaración de confianza absoluta, una declaración que rompa el poder de la tristeza que ha querido gobernar tu entorno. Puedes apropiarte de esta verdad y proclamar con convicción: mis lágrimas no serán mi final. Escribe estas palabras en las tablas de tu corazón, repítelas en el silencio de tu mente cuando el temor intente regresar, y si sientes el impulso en tu espíritu, puedes dejar este testimonio escrito como una señal de tu determinación. Al hacerlo, estás rompiendo el acuerdo con el desespero y estás alineando tu voz con los decretos de restauración que el cielo tiene para ti. La historia de Ana nos revela que la madurez de la fe se consolida en el trayecto que va desde el altar hasta el cumplimiento de la promesa. Ese espacio de tiempo no es un vacío estéril, es el periodo donde tu carácter está siendo moldeado para que puedas sostener la bendición que viene en camino. Si Dios le hubiera concedido el hijo a Ana de manera inmediata, sin el proceso del dolor y de la entrega absoluta en el templo, tal vez ella habría mirado a ese niño como un logro personal o como un trofeo para callar a su rival. Pero el proceso transformó su deseo, convirtió un anhelo natural en un propósito eterno que terminaría bendiciendo a una nación entera a través del nacimiento del profeta Samuel. A veces, la respuesta que tanto esperas se demora porque Dios no solo quiere darte lo que pides, sino que quiere transformar la razón por la cual lo estás pidiendo. Él está limpiando tus motivaciones en el crisol del silencio. Está asegurándose de que cuando la puerta se abra, tu corazón permanezca humilde y tu mirada siga fija en la fuente de la bendición y no en la bendición misma. El retraso aparente no es una muestra de tacañería divina, es la pedagogía de un padre amoroso que sabe que el fruto más valioso es aquel que se desarrolla con paciencia y profundidad en la raíz. No mires los meses o los años de espera como un tiempo perdido. Cada día que has permanecido fiel en medio de la escasez, cada noche que has decidido adorar a pesar del dolor, ha sumado una densidad espiritual a tu vida que nadie te podrá quitar. Te estás convirtiendo en una persona con raíces profundas, en alguien que no se tambalea con los vientos de las opiniones humanas, ni se destruye cuando los planes cambian. Estás aprendiendo a depender de la esencia misma de Dios, y esa es la riqueza más grande que un ser humano puede poseer sobre esta tierra. Camina con el semblante transformado a partir de esta noche. Deja que los que te rodean se pregunten de dónde proviene esa calma incomprensible que muestras en medio de la dificultad. Que vean que ya no te dejas arrastrar por las provocaciones, que ya no respondes desde la amargura y que tu paz no depende de las noticias que recibes, sino de la palabra que has creído. Estás entrando en la fase de la preparación visible, la fase donde tu postura corporal y espiritual refleja la convicción de que el desenlace de tu historia ya ha sido firmado por la fidelidad de tu Creador. No estás fingiendo que todo está bien, estás declarando que Dios está en control, y eso es suficiente para descansar. Permite que tu cuerpo experimente el alivio de esta verdad, relaja tus hombros, disuelve la tensión de tu rostro y recibe el alimento que tu alma necesita para continuar el viaje. La noche todavía está presente en el plano físico,
pero en el plano de tu espíritu, el sol de la justicia ya ha comenzado a despuntar, trayendo en sus alas la sanidad y la restauración que tanto has suplicado. Tu historia sigue adelante, y el final de este capítulo será mucho más hermoso de lo que jamás te atreviste a soñar. El verdadero desafío de la fe no se vive mientras estás postrado en el altar, sino cuando te levantas de ese lugar sagrado y tienes que regresar a la rutina del hogar. El relato bíblico nos muestra que, después de aquel encuentro íntimo en el santuario de Silo, Ana y su familia se levantaron muy de mañana, adoraron una vez más delante del Señor y emprendieron el viaje de regreso a su casa en Ramá. Volver a Ramá significaba regresar al mismo espacio geográfico, donde la esterilidad seguía siendo un hecho biológico. Significaba volver a cruzar la puerta del hogar donde las provocaciones de su rival todavía podían resonar en los pasillos. Sin embargo, aunque el entorno no había cambiado en absoluto, la mujer que cruzaba el umbral de esa casa ya no era la misma que se había marchado con el alma amargada. Este detalle de la caminata de regreso contiene una enseñanza fundamental para el curso de tus días actuales. Muchas veces, después de un momento de profunda oración o de escuchar una palabra que edifica tu espíritu, sientes una ráfaga de paz que te abraza por completo. Pero al día siguiente, cuando despiertas y te enfrentas nuevamente a las cuentas por pagar, a la silla vacía, al diagnóstico médico o a la frialdad de las relaciones rotas, la duda intenta regresar con el doble de fuerza. El enemigo de tu alma intentará convencerte de que nada ha cambiado en el plano invisible. Intentará susurrarte que tu momento de fe en el templo fue solo una ilusión emocional y que tu realidad sigue siendo exactamente la misma escasez de siempre. Es en ese preciso instante, en el regreso a tu propia Ramá cotidiana, donde tu semblante transformado se convierte en tu mayor escudo espiritual. Ana regresó a su casa sabiendo que el Dios al que le había entregado sus lágrimas no habita en templos hechos por manos humanas, sino que caminaba junto a ella en cada kilómetro del camino de retorno. Ella no regresó a vigilar si su cuerpo mostraba cambios inmediatos, ni regresó con la ansiedad de controlar los tiempos del Creador. Ella simplemente regresó a vivir sus responsabilidades ordinarias con una expectativa extraordinaria. Aprendió a habitar el presente sin la urgencia neurótica de resolver el futuro por sus propios medios. Y es precisamente allí, en medio de la normalidad de la vida cotidiana, donde el texto sagrado introduce una de las frases más hermosas y cargadas de esperanza de toda la Escritura, y el Señor se acordó de ella. Detente a considerar el peso de esta declaración. Cuando la Biblia utiliza la expresión de que Dios se acordó de alguien, no significa que el Creador sufre de amnesia temporal o que en algún momento desvió su atención de esa persona debido a sus múltiples ocupaciones cósmicas. En el lenguaje de la eternidad, que Dios se acuerde de ti significa que el plazo del silencio ha concluido y que ha llegado el momento exacto para que su propósito invisible se manifieste en tu dimensión visible. El Dios que se acordó de Ana en el momento perfecto es el mismo Dios que hoy está contemplando el desarrollo de tu paciencia en medio de la prueba. El cielo no opera bajo la urgencia del reloj humano, ni se rige por los plazos que la sociedad intenta imponerte para calificar tu éxito o tu fracaso. Dios opera en una dimensión de sincronía perfecta, donde cada pieza del rompecabezas de tu vida está siendo diseñada, pulida y encajada detrás de bastidores. Mientras tú sufres porque piensas que el tiempo se está agotando, el Creador del tiempo está ordenando los corazones de las personas, alineando los recursos necesarios y preparando el escenario idóneo para que tu bendición no sea un evento pasajero, sino un fundamento sólido para las generaciones venideras. La paciencia que desarrollas mientras esperas que Dios actúe no es una actitud pasiva de resignación, sino una actividad espiritual de alta densidad. Significa seguir cumpliendo con tus tareas diarias, aunque sientas que nadie nota tu esfuerzo. Significa seguir sembrando amor donde has recibido indiferencia y continuar bendiciendo a otros mientras tú mismo estás esperando tu propia visitación. Ana continuó viviendo en Ramá,
cumpliendo sus deberes domésticos, conviviendo con su familia, pero con la certeza interna de que su causa ya había sido juzgada a su favor en el tribunal del cielo. Su confianza no estaba puesta en la velocidad de la respuesta, sino en el carácter inmutable de aquel que le había dado la palabra de paz a través del sacerdote. Por eso, el resultado natural de esa combinación entre la fe humana y la fidelidad divina no tardó en manifestarse en el plano de la materia. El texto nos relata que aconteció que, al cumplirse el tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo. Las leyes de la naturaleza, que antes parecían un muro infranqueable que condenaba a esta mujer a la humillación de la esterilidad, se doblegaron ante el decreto de la soberanía divina. El vientre que había estado cerrado por designio espiritual se abrió para dar vida, demostrando que ninguna condición física, ninguna circunstancia histórica y ningún veredicto humano pueden bloquear de manera permanente lo que Dios ha determinado bendecir. Lo más profundo de este nacimiento se encuentra en el nombre que Ana eligió para su primogénito, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía al Señor. Ana no eligió un nombre común que simplemente halagara su ego o que sirviera como un recordatorio de venganza frente a su provocadora. Ella eligió un nombre que se convertiría en un testimonio andante de la fidelidad divina cada vez que alguien lo pronunciara en las calles del pueblo. Samuel significa escuchado por Dios. Cada vez que ese niño corría por la casa, cada vez que Ana lo llamaba para comer, la atmósfera entera de ese hogar se veía obligada a recordar que el Dios invisible de Israel responde las oraciones nacidas en el rincón del quebrantamiento profundo. Este es el nivel de restauración que hoy está siendo modelado para tu propia historia. El fruto que va a nacer de tu temporada de sufrimiento actual no será un logro del que puedas jactarte ante los hombres, sino un monumento viviente a la gracia divina. Las personas que se burlaron de tu espera, aquellas que pensaron que tu negocio nunca prosperaría, que tu matrimonio nunca se restauraría o que jamás saldrías de esa depresión profunda, tendrán que contemplar con sus propios ojos la evidencia de que servimos a un Dios que escucha en lo secreto y recompensa en lo público. Tu propio Samuel está siendo formado en el plano de lo espiritual, una respuesta tan contundente que borrará por completo la amargura de todos los años de sequía que experimentaste en el pasado. La gran transformación que este pasaje bíblico quiere operar en tu interior es la renuncia definitiva a la necesidad de controlar los mecanismos de tu bendición. Muchas veces te desgastas intentando forzar las puertas que Dios ha decidido mantener cerradas temporalmente para tu propia protección. Piensas que si manipulas ciertas situaciones, si insistes en caminos que no te corresponden, o si buscas el favor de los hombres, lograrás acelerar el proceso de tu estabilidad. Pero la historia de Ana nos demuestra que los milagros más duraderos son aquellos que se cocinan a fuego lento en los laboratorios del silencio divino, allí donde la única mano que interviene es la mano del Omnipotente. Aprende a soltar las riendas de tu vida a partir de este momento. Permite que las piezas sueltas de tu historia, aquellas que hoy te causan confusión y dolor, sean acomodadas por la sabiduría de aquel que conoce el fin desde el principio. Tu dolor presente no tiene el poder de anular los planes de bienestar que han sido decretados sobre tu casa. Si te mantienes firme en la convicción de que tus lágrimas no son el punto final de tu biografía, comenzarás a notar cómo el peso del desespero abandona tu cuerpo y es reemplazado por una ligereza que te permitirá caminar con paz en medio de la incertidumbre. Por eso te invito a unirte una vez más a este movimiento de fe colectiva que está transformando miles de corazones a lo largo de este espacio de oración. No temas confesar con tu boca lo que tu espíritu ya sabe que es verdad en el plano de lo eterno. Puedes apropiarte de la promesa y declarar con total autoridad en tu mente y en tus entornos: mis lágrimas no serán mi final. Al escribir esta frase en tu mente o al plasmarla en los comentarios, estás levantando un altar de testimonio,
Estás recordándole a tus circunstancias actuales que estás transitando por un camino que ya ha sido caminado por hombres y mujeres que vieron la gloria de Dios manifestarse con poder después de la noche más oscura. No te desesperes si el día de hoy todavía se parece a la ramá del pasado. El cumplimiento del tiempo tiene una fecha exacta que ya ha sido establecida por la justicia divina. Mantén tu semblante erguido, sigue adorando en medio de la rutina, y no permitas que las voces externas debiliten el anclaje de tu esperanza. Estás siendo sostenido por una fidelidad que nunca ha fallado y que no va a comenzar a fallar contigo. La promesa sigue en pie, el cielo está trabajando a tu favor, y lo que hoy siembras con lágrimas, mañana lo cosecharás con cantos de una alegría inmarcesible. Ahora, ahí donde te encuentras, te invito a cerrar los ojos por un instante. Desconéctate de los ruidos del exterior, de las notificaciones de tu teléfono y de las demandas que han estado agotando tu mente durante todo el día. Permite que tu cuerpo experimente un momento de rendición voluntaria ante la presencia del Dios que te dio la vida. Suelta la tensión acumulada en tus hombros, relaja tus manos y deja de apretar los dientes como si tuvieras que seguir defendiéndote de algo. Estás en un lugar seguro, un espacio sagrado diseñado para que tu espíritu vuelva a respirar la paz que el mundo te ha querido arrebatar. Respira con calma, despacio, inhalando el aire como un regalo de la gracia divina y exhalando el desespero que ha querido colonizar tu interior. No tienes que resolver absolutamente nada en este minuto. No tienes que buscar la solución a tus problemas financieros, ni tienes que diseñar la estrategia para reparar esa relación rota mientras escuchas estas palabras. Entrega a Dios esa pregunta obsesiva que ha pesado demasiado en tu interior, ese porqué constante que te despierta a mitad de la noche y que te desgasta las energías vitales. Dile en el silencio de tu mente que renuncias a la necesidad de entenderlo todo y que eliges, simplemente, confiar. Imagina que estás depositando una maleta extremadamente pesada a los pies del Creador. En esa maleta están los recuerdos de las traiciones, el miedo al fracaso, la frustración de las oraciones que parecen no haber tenido respuesta y la fatiga de haber fingido que todo estaba bien frente a los demás. Deja que esa carga ruede lejos de ti. Siente la ligereza de saber que no fuiste diseñado para cargar el universo sobre tus hombros, sino para ser sostenido por los brazos eternos de tu Padre Celestial. Tu alma no necesita más explicaciones en esta noche. Lo que tu alma necesita es descanso, un descanso profundo que solo proviene de saberte amado, visto y protegido por el Dios de toda consolación. En esta atmósfera de rendición y silencio sanador, elevemos juntos una oración profunda, una conversación íntima que nace de lo más sincero de nuestro quebrantamiento. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, nos acercamos ante tu trono de gracia en esta hora, reconociendo que nuestras fuerzas humanas han llegado a su límite absoluto. Ponemos delante de ti a esta persona que hoy escucha este mensaje con el corazón sensible y los ojos cansados de tanto llorar en la intimidad. Tú conoces la geografía exacta de su dolor. Tú sabes cuántas noches ha pasado despierta buscando una salida que sus ojos humanos no logran divisar. Padre Celestial, te pedimos que en este mismo instante tu Espíritu Santo comience a descender sobre la habitación, sobre el automóvil o sobre el lugar exacto donde se encuentra este corazón afligido. Toca el rincón más profundo de su alma, ese lugar que esta persona no sabe cómo explicar con palabras terrenales, ese dolor que se esconde detrás de los silencios prolongados. Trae tu bálsamo sanador sobre las heridas causadas por el rechazo, por el menosprecio y por las promesas humanas que se rompieron con el tiempo. Disuelve el veneno de la amargura y la sensación de abandono que el enemigo ha querido sembrar en su mente en esta temporada de escasez. Señor, fortalece las rodillas que se han debilitado y levanta las manos que hoy cuelgan cansadas debido a la larga espera. Recordamos la fidelidad que mostraste con Ana en el santuario antiguo. Recordamos cómo transformaste su lamento en un canto de alegría eterna. Y declaramos que tú eres el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos.
Tu poder no se ha recortado, tu oído no se ha ensordecido, y tu amor por tus hijos sigue siendo tan vasto como el océano mismo. Interven con soberanía en medio de la crisis de esta persona. Ordena las piezas que hoy parecen caóticas y abre caminos donde la lógica humana dice que solo hay muros infranqueables. Te pedimos que sanes el área de las emociones, allí donde el miedo al futuro ha querido paralizar los sueños. Líbranos del terror nocturno y de la ansiedad que nos hace creer que mañana todo será peor. Enséñale a esta persona a descansar sin sentir culpa. Recuérdale que tú estás trabajando en su causa mientras ella duerme, y que tu fidelidad es el escudo que la rodea en medio de la noche más densa. Bendice su hogar, bendice sus finanzas, provee para cada necesidad física, pero por sobre todas las cosas, inunda su interior con una certidumbre tan firme que ninguna circunstancia externa pueda conmoverla jamás. En los momentos en que la duda intente regresar a golpear la puerta de su mente, dale la fuerza para levantar la voz y proclamar su victoria por medio de la fe. Que pueda recordar en el fondo de su ser que su biografía no está terminada y que las lágrimas actuales son solo el preludio de una visitación gloriosa. Que en este instante pueda hacer suya la declaración de confianza y escribir en su corazón con letras de fuego: mis lágrimas no serán mi final. Afirmamos esta palabra sobre su vida, rompiendo toda cadena de opresión, todo espíritu de pesadez y toda estructura de desespero que haya querido detener su avance espiritual. Gracias, Señor, porque sabemos que no te quedas indiferente ante el clamor de un corazón humilde y contrito. Gracias porque estás recogiendo cada lágrima derramada en esta noche y la estás transformando en una semilla de bendición. Nos refugiamos en la sombra de tus alas, sabiendo que allí estamos seguros, que allí el enemigo no puede tocarnos, y que allí nuestra alma recupera la dignidad que el mundo intentó pisotear. Declaramos que una nueva corriente de vida divina comienza a fluir por las venas de esta persona, devolviéndole la salud, la alegría y las ganas de seguir caminando con la frente en alto. Sigue respirando esa paz que ahora llena tu espacio. No permitas que la prisa vuelva a tomar el control de tus pensamientos. Quédate en esta postura de adoración silenciosa, asimilando la verdad de que estás siendo pastoreado por el Dios que conoce tu nombre completo y que tiene contados cada uno de los cabellos de tu cabeza. Tu proceso tiene un propósito. Tu espera tiene un final decretado por la justicia divina, y el resultado final de esta temporada manifestará la gloria de tu Creador de una manera tan evidente que no quedará espacio para la duda. Descansa en su amor, descansa en su poder y permite que la noche transcurra con la tranquilidad de quien sabe que el mañana está perfectamente asegurado en las manos del Omnipotente. Ahora que tu alma ha encontrado descanso, puedes mirar el mañana con una perspectiva completamente nueva. La realidad que te espera fuera de este momento de intimidad no tiene por qué abrumarte ni robarte la serenidad que acabas de recibir. Has encontrado un muelle seguro en medio de la tormenta, un espacio donde las olas de la ansiedad ya no tienen el poder de hundir tu barca. Caminarás con pasos firmes, no porque el camino se haya vuelto plano de repente, sino porque tu interior ha sido fortalecido por el Dios que sostiene el universo entero. La paz que ahora experimentas no es una emoción pasajera que se desvanecerá con el primer problema de la mañana. Es una herencia espiritual, un depósito de gracia que se activa cuando decides renunciar a tus propios argumentos y te abrazas a la fidelidad divina. Al igual que Ana cuando regresó de Silo, tú también puedes caminar con la frente en alto, sabiendo que el veredicto sobre tu vida ya ha sido cambiado. El peso se ha ido, la pesadez del desespero ha sido sustituida por una expectativa santa que acompañará en cada paso. Cuando regreses a tus ocupaciones diarias, notarás que las circunstancias que antes te causaban pánico, ahora se ven pequeñas en comparación con la grandeza del Dios que te habita. No tienes que demostrarle nada a nadie, ni tienes que acelerar los tiempos para complacer las demandas de un mundo que no conoce tu proceso. Tu única responsabilidad es mantenerte conectado a la fuente de la vida, guardando el tesoro de esta palabra en lo más profundo de tu memoria espiritual.
Has aprendido que el silencio no es abandono y que la espera es la antesala de una manifestación gloriosa. Tu historia ha entrado en una fase de consolidación interna. Lo que dolió en el pasado ya no tiene el derecho de definir tu futuro, porque la mano del Creador está redimiendo cada uno de tus capítulos rotos. Las noches de lágrimas han cumplido su propósito pedagógico, han limpiado tu mirada, han madurado tu fe y te han preparado para sostener el peso de la bendición que viene en camino. No caminas como un huérfano espiritual, caminas como un hijo amado cuyo destino está perfectamente asegurado en los decretos de la eternidad. No mires el pasado con remordimiento, ni pienses que los años de dificultad han sido un desperdicio absoluto. En la economía del cielo nada se pierde. Cada lágrima acumulada en la vasija divina se está transformando en el combustible para tu próximo testimonio de victoria. El dolor te rompió, pero la gracia te está reconstruyendo con una arquitectura mucho más fuerte y hermosa que la que tenías antes. Eres una vasija nueva, modelada por el alfarero eterno para contener una densidad de paz que bendecirá a todos los que se acerquen a tu vida. El proceso de la espera te ha cambiado para siempre. Ya no eres la misma persona que se derrumbaba ante la primera crítica o que perdía el sueño por la incertidumbre del plano financiero. Ahora posees un ancla invisible, un fundamento sólido que te permite sonreír en medio del invierno, porque sabes con absoluta certeza que la primavera del cielo nunca llega tarde. Tu fe ya no depende de las señales visibles, sino de la naturaleza inmutable de aquel que prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es de vital importancia que protejas este estado de quietud que has alcanzado en esta hora. No expongas tu corazón restaurado a las corrientes del desespero, ni vuelvas a entablar discusiones con las voces que intentan menospreciar tu esperanza. Si el enemigo intenta recordarte la esterilidad de tus temporadas pasadas, respóndele con el silencio de la confianza o con la dignidad de quien sabe que su Samuel ya tiene una fecha de nacimiento establecida por la justicia divina. Tu victoria se consolida en la constancia de tu paz diaria. Las voces de la duda intentarán regresar, buscarán resquicios en tu mente cuando te encuentres cansado o cuando las respuestas tarden unos días más en manifestarse de forma física. Pero tú ya conoces el secreto del santuario. Sabes que puedes volver a este rincón de oración cuantas veces sea necesario para vaciar tu equipaje y recargar tus fuerzas espirituales. No estás solo en esta caminata, hay una comunidad entera de fe que avanza contigo, levantando las mismas promesas y experimentando el mismo amor transformador. Si este mensaje ha traído luz a tu vida, si has sentido que cada palabra hablaba directamente al centro de tu necesidad actual, te invito a realizar un acto sencillo pero profundo de conexión espiritual. Puedes dejar tu me gusta en este video, no como una simple interacción mecánica, sino como un testimonio silencioso de que has decidido ponerte de acuerdo con los decretos de paz que hoy se han soltado sobre tu casa. Es una forma de decirle al cielo que aceptas la promesa y que te dispones a caminar bajo su cuidado. Asimismo, te invito a suscribirte a este canal y a activar la campana de notificaciones para que este espacio continúe siendo tu refugio constante de esperanza, oración y dirección divina en los días por venir. Al formar parte de esta familia espiritual, aseguras un alimento diario para tu fe y mantienes encendida la lámpara de la expectativa santa en medio de la rutina cotidiana. Caminemos juntos, apoyándonos mutuamente en los momentos de debilidad y celebrando las victorias que Dios irá escribiendo en la biografía de cada uno de nosotros. Si sientes en tu espíritu que este es el momento definitivo para sellar tu liberación del dolor y afirmar el rumbo de tu nuevo semblante, te invito a escribir en los comentarios de este video la frase que ha guiado nuestra meditación: mis lágrimas no serán mi final. Al plasmar estas palabras, estás haciendo una confesión pública de tu fe. Estás notificándole a tu entorno que tu historia no concluye en el rincón del sufrimiento, sino en los brazos de la restauración. Deja tu comentario como un hito en tu camino,
un recordatorio visible al que podrás volver en el futuro para comprobar cómo Dios cumplió cada una de las promesas que hoy has creído. El Salmo 30, versículo 5 nos recuerda una verdad eterna que disuelve el frío de cualquier incertidumbre, porque un momento dura su furor, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Recibe esta palabra como el sello final de tu noche oscura. El llanto ha cumplido su horario en tu vida, la oscuridad está recogiendo sus mantos, y los primeros rayos del amanecer divino están comenzando a iluminar el horizonte de tus días cotidianos. La alegría que viene no será una emoción superficial, sino una satisfacción profunda, nacida de la fidelidad probada. Camina con la seguridad de que eres profundamente amado, visto y protegido por el Dios que no escatima recursos para cuidar de sus hijos. No hay puerta cerrada que permanezca cerrada cuando Él decide abrirla, ni hay desierto tan seco que su gracia no pueda transformar en un jardín floreciente. Tu causa está en las mejores manos posibles. Descansa en esa soberanía absoluta y permite que la ligereza de la fe gobierne cada uno de tus pensamientos desde este momento y para siempre. Tus lágrimas han sido las semillas de tu madurez, y el fruto que cosecharás será abundante, dulce y duradero. No temas al mañana, porque el Dios que sostuvo tu ayer y que restaura tu hoy, ya se encuentra caminando en tu futuro, preparando el terreno para recibirte con los brazos abiertos. La paz del cielo, esa paz que supera todo razonamiento humano, sea el árbitro de tu corazón en esta noche y en todos los días de tu vida. No estás llegando tarde, estás llegando formado, y lo que Dios forma en la intimidad del silencio, nadie podrá destruirlo cuando salga a la luz de su gloria. No estás detenido, estás siendo guiado. Descansa, querido hijo, porque tu historia apenas está comenzando su capítulo más hermoso.